Vamos a pasar entonces a la segunda parte de nuestra jornada y vamos a invitar a la doctora María Eulalia Tamayo, es presidente de la Asociación Colombiana de Neonatología. Ella es pediatra neonatóloga, epidemióloga clínica, coordinadora del programa de neonatología de la Universidad de Antioquia, coordinadora de la unidad neonatal del Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín, Antioquia, instructora para la Asociación Colombiana de Neonatología en talleres de reanimación, ventilación y cuidados esenciales. Y la acompaña para esta presentación la doctora Laura Gabriela Bernal, médico general de la Universidad Militar de Nueva Granada, cirujana general de la Universidad del Rosario y residente de cirugía pediátrica de la Universidad de Antioquia. Ellas nos acompañan con la presentación Cuidado pres y postoperatorio del neonato con defectos de la pared abdominal y atresia intestinal. Bienvenidas, doctoras. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, muy especialmente a Yasmín, a Ricardo. Realmente es un honor poder estar con ustedes en la tarde-noche de hoy. Esperamos poder compartir lo que más se pueda de la experiencia que tenemos y que podamos al final tener una buena discusión. También es un gusto estar con Gabriela, o sea, realmente es muy importante y por eso quisimos dar la conferencia entre las dos, porque es clave en el manejo tanto pre como postoperatorio que tengamos un equipo de manejo. Y el equipo está integrado básicamente por la parte clínica y la parte quirúrgica, con el apoyo muy importante de la parte de nutrición en la unidad neonatal. Entonces, vamos a estar a través de la charla compartiendo en diferentes momentos. Para empezar, realmente, ¿por qué es importante hacer un adecuado cuidado pre- y postquirúrgico? Definitivamente, como nos decían previamente el doctor Javier y el doctor Abello, es clave ese diagnóstico prenatal, pero desafortunadamente en nuestro medio no podemos contar en todos los sitios con las experiencias que nos mencionaba el doctor Javier, que tienen, por ejemplo, en Argentina, o el grupo que tiene en Barranquilla el doctor Abello, y en muchos sitios hay falta de recursos para la atención segura de este paciente, de este neonato quirúrgico. No en todos los casos contamos con un diagnóstico prenatal, que sería lo ideal, o sea, con unos buenos controles prenatales, con unas ecografías gestacionales de buena calidad que nos permitan la identificación de estos pacientes de forma oportuna. Entonces, esto lleva a que en muchos casos no podamos programar estos nacimientos, que tengamos cirugías que sean emergentes o que tengamos que intervenir de forma emergente en sala de partos. Y adicionalmente, que vemos lo que encontramos normalmente, que es que 2/3 partes de estos pacienticos pueden tener una discapacidad asociada que se puede disminuir realmente con una atención bastante oportuna y adecuada, como vamos a ver en los puntos que vamos a mencionar. Estas entidades tienen una mortalidad en los países en vía de desarrollo o con menos tecnología muy alta, y sabemos la gran brecha que tenemos en nuestro país. En las grandes ciudades de pronto nos comportamos como los países más desarrollados, pero todavía tenemos una brecha importante por cubrir. Y definitivamente, y lo vamos a mostrar, es que establecer protocolos eficientes para la atención de este pacientico quirúrgico va a ser clave, y por eso nos vamos a enfocar mucho en ese tratamiento estandarizado. Entonces, en esa parte prenatal ya veíamos la importancia, incluso desde la ecografía del segundo trimestre, observar estos defectos de pared abdominal. Quizás va a ser mucho más difícil los diagnósticos antenatales de las atresias intestinales, salvo que tengamos dilataciones intestinales y que podríamos pensar que hay una gastrosquisis o una atresia intestinal que es mucho más compleja. Nos ayudarían tener polidramnios, oligoamnios. Definitivamente hay que tener ecografías de buena calidad. Con relación, también nos ayuda poder tener esos staff de medicinas de alto riesgo fetal,
que puedan permitirnos programar de forma correcta a todo el equipo, como nos mencionaba el doctor Javier, que tienen en Argentina. Tenemos en cuenta que la identificación de estos defectos entonces va a ser completamente clave y permitiendo que haya un nacimiento en los sitios que tienen mayor complejidad, centros especializados con cirugía pediátrica, que podamos desde el momento del nacimiento tener un abordaje multidisciplinar. Entonces va a ser clave esa estabilización en sala de partos, descartar qué otras patologías se tienen y todo lo que viene alrededor de la estabilidad metabólica antes de poder hacer un manejo corrector. Ahora vamos a hacer mucho más énfasis en esto. Y vamos a revisar también en nuestra charla todo lo relacionado con el manejo perioperiatorio, todo lo que han mencionado de la necesidad de que si sedación, que si relajantes, que qué tipo de anestesia, el manejo de los líquidos electrolitos, cómo controlar ese sangrado. Y finalmente solamente vamos a esbozar algunos aspectos muy generales de la parte nutricional, porque ya posteriormente nuestras compañeras en las siguientes charlas van a profundizar al respecto. Entonces, en ese manejo prenatal y en el momento del parto, nos hacemos muchas preguntas. Algunas ya lo mencionaron los doctores previamente en sus conferencias, y es si estos bebés, ¿cuál es el modo ideal de nacimiento? Si deben de nacer por cesárea o parto vaginal. Entonces, realmente no hay un consenso claro, ¿cierto? Va a depender muchísimo, ojalá poder tener un diagnóstico antenatal. Hay diferentes, digamos, cuando hablamos de esa controversia, algunos prefieren la cesárea de rutina, principalmente para evitar injuria de ese intestino que está expuesto en el caso de una gastrosquisis. En el caso de un onfalocele, básicamente es el tamaño del onfalocele lo que va a limitar de pronto este parto vaginal. Sin embargo, la literatura no ha mostrado diferencias en desenlaces entre cesáreas versus partos. Algunos centros también terminan la gestación de forma anticipada. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es si debemos terminarlo antes del término, o sea, antes de las 37 semanas, también con el mismo objetivo, y es disminuir la inflamación a nivel intestinal. Sin embargo, no hay evidencia concluyente al respecto, pero no podemos olvidar que se asocia con más posibilidad de prematuridad y de sus complicaciones. Lo que sí parece que hay, digamos, es unánime, es que debe ser en un hospital terciario el nacimiento de estos pacienticos. Les traigo un estudio que es sobre el abordaje, o sea, teniendo en cuenta como puntualmente en gastrosquisis, si nos cambian los desenlaces, dependiendo el tipo de nacimiento y si ese nacimiento fue prematuro o no fue prematuro. Para esto, es un estudio que es una encuesta. En esta encuesta, inicialmente es de la red canadiense. Lo que hicieron fue que enviaron una encuesta a todos los cirujanos, a todos los ginecólogos de los hospitales de nivel terciario, donde sabían que habían nacimientos de gastrosquisis, simplemente preguntándoles qué modo preferían para el parto, si era un parto inducido, si era un parto espontáneo y en qué edad gestacional lo preferían. Listo, entonces, y de forma paralela, en una base de datos que tenían de todo las gastrosquisis quirúrgicas, miraron las formas de nacimiento. Se encontraron que ninguno de los que contestó la encuesta dijo que hacía cesáreas, que eran más que todo nacimientos por partos vaginales, y lo único que cambiaban era la edad gestacional. Entonces, vamos a ver los desenlaces quirúrgicos que encontraron. Entonces, vamos a tener un primer grupo que fue un parto vaginal menos de 36 semanas, un segundo grupo, un parto vaginal entre 36 y 37 semanas, y un tercer grupo, un parto vaginal a las 38 semanas. Miren lo que encontraron en esa base de datos cuando hicieron el análisis. Vemos que la estancia hospitalaria va a ser mucho mayor en los casos en los que el nacimiento fue en menor edad gestacional.
y relacionado muy seguramente pues con la morbilidad inherente a la prematuridad, la duración de la nutrición parenteral también y el porcentaje de complicaciones también. En cuanto a las complicaciones, vemos en los diferentes grupos que realmente la que se presenta con mayor frecuencia es la obstrucción intestinal en el grupo de prematuros, las otras no hay más diferencias comparativamente entre los grupos, y definitivamente cuando hicieron predictores de complicaciones encontraron que luego de ajustar por los otros factores, la prematuridad era el factor que más peso tenía, con un OR de 3.5, con un intervalo de confianza a pesar de ser amplio, no atraviesa la unidad y un valor de P significativo. Entonces no podemos olvidar definitivamente la prematuridad y la edad de terminación de estas gestaciones. Con relación al manejo en sala de partos, ya previamente nos dijeron el abordaje, digamos, o el abordaje quirúrgico que se podía proponer desde la sala de partos para estas dos, no voy a hablar de la tercera, que es la intestinal, porque está muy relacionada con la gastrosquisis y usualmente no tenemos que hacer una intervención diferente en sala de partos, pero sí muy importante, sobre todo en la gastrosquisis y en el onfalocele, poder definir como equipo cuál va a ser el cierre, si vamos a hacer una reducción primaria, con cierre quirúrgico de la fascia, si vamos a colocar el silo con reducciones seriadas para retardar ese cierre quirúrgico, si vamos a hacer una reducción primaria con o sin cierre de la fascia y si vamos a hacer una reducción más retrasada según todo lo que nos mencionaban los doctores previamente. Independientemente del abordaje que queramos para ese cierre definitivo, debemos de hacer un manejo hídrico adecuado desde sala de partos, si hay hipovolemia, bolos, y debemos de corregir esa acidosis metabólica. Muy importante evitar la pérdida de calor. Estos bebés los debemos de colocar lo más pronto que podamos, luego del procedimiento, si se decide hacer en el momento del nacimiento en una lámpara de calor radiante. Recordemos que vamos a tener una superficie expuesta, sobre todo cuando tenemos una gastrosquisis o cuando tenemos un onfalocele gigante, entonces vamos a tener muchísima pérdida de calor y también de líquidos, entonces tenemos que cubrirlo, ya nos explicaron las diferentes opciones. Tenemos que proveer una estabilidad metabólica y de la parte de electrolitos. No necesariamente se requieren antibióticos de rutina, va a depender muchísimo del compromiso del paciente, las condiciones alrededor del nacimiento. Vamos a revisar igual algunas guías diferentes. Ojo, en esa estabilización tenemos que pensar de entrada, sobre todo cuando se trata de un onfalocele que ya veíamos que tiene muchísimas malformaciones asociadas, de descartar esas malformaciones antes de poder hacer una intervención y un abordaje quirúrgico. Entonces, va a ser clave definir entonces ese cierre, cómo lo vamos a hacer, y ese manejo de cubrir el defecto desde el momento del nacimiento va a ser clave para empezar a estabilizar este pacientico. Entonces, lo ideal es poder programar todo, como nos contaba el doctor Javier, el doctor Abello, poder que este nacimiento sea, ojalá de forma electiva, para no tener que urgentizar todo, tener a todo nuestro equipo disponible. El equipo debe contar con pediatría, neonatología, contar con, ojalá, en el momento del nacimiento, con todo el equipo de cirugía infantil para poder hacer un abordaje inicial lo más completo posible y definir ese cierre. Sin embargo, vamos a ver que nos vamos a enfrentar a muchos retos y por eso es importante que Gabriela nos cuente un poquito, ellos desde el punto de vista de cirugía, adicional a lo que nos contaban previamente los doctores, ¿a qué retos nos enfrentamos, Gabriela? Bueno, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los retos van más allá de la sala de partos como grupo quirúrgico y van a tener una implicación directa en las intervenciones que vamos a realizar en cada uno de nuestros pacientes. El primero y uno de los más grandes retos es intentar mantener una temperatura corporal estable en estos neonatos que usualmente tienen un área de exposición más amplia que los neonatos que no tienen defectos de la pared.
Cuando hablamos de este reto de la temperatura corporal, tenemos que tener muy en cuenta tener en nuestro equipo quirúrgico un anestesiólogo que esté en la capacidad de contrarrestar la hipotermia que se puede generar en las salas de cirugía en las que manejamos. Al mismo tiempo tenemos que evaluar una función respiratoria y como ya lo mencionaban inicialmente los doctores para Similexit, vamos a tener una función respiratoria que vamos a tratar de no tener que asistir en el momento inicial perinatal. Pero cuando definitivamente llevamos a estos chicos a una intervención quirúrgica en una sala de cirugía, tenemos que evaluar muy bien cuál va a ser la respuesta de la función respiratoria ante la presencia de anestésicos generales o de relajantes. Y los pacientes que llevamos a Similexit tenemos que también hacer un asesoramiento de esa función respiratoria y ventilatoria en conjunto con el anestesiólogo. La mayoría de los pacientes que tengan condiciones cardiovasculares asociadas pueden tener una presentación anormal con unas manifestaciones agudas durante el procedimiento quirúrgico. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta que descartar otras malformaciones asociadas como cardiopatías congénitas va a ser de vital importancia en el manejo de estos pacienticos. El estatus metabólico, como ya lo mencionaba la doctora, es una de las condiciones muy importantes para tener en cuenta, ya que los pacientes van a tener un reto adicional y es la regulación no solamente del volumen intravascular, sino de también terceros espacios. Vamos a ver más adelante con un poquito más de calma esta situación. Y una de las preguntas que también veíamos en el chat es de los accesos vasculares y cómo manejarlos. Esto va a depender también directamente de la capacidad que tengamos nosotros de tener a un paciente con analgesia o con anestesia general, y la idea siempre va a ser poder garantizarles la presencia de un acceso vascular periférico y un acceso vascular de inserción periférica central para evaluar los requerimientos nutricionales que más adelante también vamos a tocar. Una de las cuestiones más importantes que vemos en gastrosquisis y en onfalocele es la respuesta en los líquidos y electrolitos que tienen estos pacientes. Y va a ser uno de los enfoques como del manejo tanto peri como posoperatorio que vamos a evaluar. Entonces tenemos unas fases de atención en las cuales tenemos que tener en cuenta que la corrección quirúrgica va a tener unas metas que no van a ser diferentes de las metas de el cuidado neonatal y perinatal de los pacientes, pero que sí van a tener unas funciones adicionales. Lo primero que nosotros pensamos cuando llevamos a un paciente a una corrección quirúrgica de alguno de los defectos de pared y de atresia intestinales va a ser establecer una continuidad intestinal funcional para que los pacientes puedan tener un tracto gastrointestinal íntegro. También tenemos que tener en cuenta que recuperar la dinámica de la pared abdominal va a ser algo fundamental y es una de las condiciones más importantes que hemos visto en el cambio de los métodos que estamos utilizando en los pacientes con este tipo de patologías. Los estomas también han sido una condición que, como ya mencionaba el doctor Abello, es muy importante y es un gran reto, no solamente quirúrgico, sino terapéutico en el posoperatorio. Y esto también está directamente asociado con disminuir las pérdidas de líquidos que tienen estos pacientes y disminuir así las complicaciones. Entonces, cuando definimos llevar a estos pacientes a correcciones quirúrgicas, tenemos 3 fases de tiempo muy importantes en los que tenemos que hacer un énfasis especial. Lo primero que vamos a ver es la nutrición, y la nutrición va a ser una de las características principales para prevenir la sepsis, como ya lo había mencionado el doctor Esbelitza, y también para tener una permeabilidad de un tracto gastrointestinal íntegro. La analgesia es una de las cosas que más se han estudiado en los últimos reportes en el manejo tanto perioperatorio como posoperatorio de estos pacientes, encontrando bastantes alternativas, y el balance hídrico, no solamente por la pérdida que puedan sufrir estos pacientes por la presencia de estomas, sino también por la presencia del hilio posoperatorio y usualmente la sobrecarga hídrica a las que podemos inducir a estos pacientes. Y todo esto, ¿en qué contexto tenemos que verlo? En que son pacientes que tienen edades gestacionales diferentes. Estamos tratando de llevar a todos los pacientes lo más cercano al término posible, pero asociado a otras malformaciones, los pacientes pueden tener una edad gestacional menor y esto implica también un reto en el manejo de los líquidos.
Cuando los llevamos a procedimientos quirúrgicos, no inmediatamente en el momento del nacimiento, sino en una etapa postnatal más avanzada, en el cual tenemos que equilibrar no solamente los requerimientos basales, sino también las pérdidas que estos pacientes están teniendo continuamente por el aumento del área de exposición, el hilio asociado a las alteraciones de la pared abdominal y la madurez fisiológica que tienen estos niños, no solamente para sus funciones corporales, sino también para sus funciones inmunológicas a nivel del tracto gastrointestinal. Todo esto mezclado con el tipo de cirugía crean un reto bastante importante en el manejo perioperatorio de estos niños, tratando de lograr que tengamos un balance lo más similar a la fisiología normal de estos niños. Y con esto lo que quiero resaltarles es que en realidad son pacientes que, a pesar de que la mayoría son cercanos al término, van a tener estos requerimientos que tenemos que mediar. Los conocen más ustedes que nosotros como neonatólogos, pero para nosotros los cirujanos también es muy importante tener en cuenta que no solamente va a tener una pérdida insensible esperable para la edad, sino que también van a tener una pérdida insensible que está asociada a las pérdidas que tienen a través del tracto gastrointestinal. Y son niños que inicialmente no tienen una función intestinal fisiológica usual y que van a tener pérdidas asociadas. Como lo hablábamos, van a tener sondas nasogástricas en algún momento y tenemos que tener muy en cuenta que esto genera pérdidas no solo hídricas, sino también de electrolitos que van a variar en la respuesta de los pacientes. Cuando encontramos también este tipo de niños, es muy importante tener en cuenta en el manejo perioperatorio la reposición y los cálculos de ese tercer espacio abdominal que está expuesto todo el tiempo a una lámpara de calor radiante o a una superficie en plan de cicatrización. Cuando evaluamos la literatura en cálculos del tercer espacio, encontramos un reporte en el 2017 en el cual hacen un análisis de cómo se manejan los pacientes con exposición de las asas y hay una variación importante en el manejo de este tipo de pacientes. Encontramos que hacen una reposición con cristaloides de aproximadamente 1 cc por kilo hora hasta 50 cc kilo hora. Y esto hace que tengan una variabilidad no solo muy importante en el manejo perioperatorio, sino también en los desenlaces quirúrgicos. Y encontramos que se empezaron a migrar los protocolos de restricción hídrica que vienen desarrollándose en la parte quirúrgica de los adultos para favorecer también una restricción hídrica en el manejo neonatal. Y entonces, cuando ya evaluamos los pacientes que tienen mayor caracterización ya en los estudios en la etapa neonatal, encontramos que en realidad la evidencia soporta que un aumento progresivo de los líquidos va a ser mejor que un manejo en bolos, sobre todo en el paciente posoperatorio, ya en la etapa neonatal. Cuando empezamos a manejar los pacientes con líquidos en bolos, vamos a tener una mayor hemodilución que no necesariamente se va a ver en los exámenes y en los gases que vamos a tener en el seguimiento. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando manejamos a estos pacientes en el perioperatorio y en el quirófano con bolos de líquido, podemos tener una falsa sensación de normonatremia en pacientes deshidratados por una exposición aumentada de las vísceras en la cavidad. Entonces también tenemos que evaluar no solo las pérdidas transoperatorias, sino esas pérdidas insensibles a las que usualmente no estamos acostumbrados ni los cirujanos ni los anestesiólogos a prestar mucha atención. Cuando encontramos esto, encontramos también que la reposición en bolos de los pacientes que se hacen usualmente para mantener un volumen intravascular adecuado, se hacían en algún momento con la albúmina. Cuando vemos la albúmina, encontramos también varios reportes que en el posoperatorio la albúmina aumenta el edema intratisular. Y cuando aumenta el edema intratisular en un paciente que tiene un silo, vamos a ver un aumento del volumen de las asas y mayor persistencia del silo en estos pacientes con unos desenlaces menos favorables. También encontramos que en el manejo perioperatorio el seguimiento de las glucometrías por anestesiología debe ser supremamente estricto porque usualmente, como se utilizan los accesos venosos garantizados para la nutrición parenteral, en el transoperatorio se desconectan estos niños de este aporte de glicemias y hacen hipoglicemias. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación va a ser un seguimiento estricto de glucometrías con un manejo adecuado de aporte posoperatorio. Y entonces, ¿cómo vamos a reponer los volúmenes en estos pacientes? El uso inicial de albúmina como coloide demostró que aumentaba la mortalidad posoperatoria y a pesar de que favorece la
La mejoría en las cifras tensionales y el aumento de la tensión arterial media es una falsa sensación de seguridad que brinda porque a pesar de que tiene una posibilidad de manejo como coloide, aumenta los edemas intratisulares y a nivel de las anastomosis y genera mayor riesgo de fuga de las mismas. Cuando lo comparan en realidad con la hipotensión, la albúmina es comparable con el uso de la solución salina y la solución salina va a disminuir el edema tisular. Entonces, una de las recomendaciones iniciales que se hace es que en realidad la albúmina quede proscrita en la mayoría de los casos. ¿Y cuál es una relación muy importante que ha venido migrando, sobre todo en la cirugía en el paciente adulto y en el paciente pediátrico mayor de la etapa del lactante? Y es que en realidad tenemos que evaluar un umbral transfusional muy efectivo para los neonatos, porque a pesar de que estos niños no tengan unas pérdidas de sangrado importantes, usualmente son pobremente cuantificadas por el equipo quirúrgico. Entonces buscamos también las recomendaciones para transfusional y encontramos que no hay una evidencia que soporte específicamente cuáles son los umbrales transfusionales en estos niños. Sin embargo, algunas de las guías de anestesiología, que son las más cercanas para el manejo de estos pacientes, encuentran que cuando hay una pérdida más del 10% del volumen circulante efectivo, es una parte importante del umbral de transfusión para indicar en ese momento el inicio de la administración de hemoderivados. Ellos evalúan también con los niveles de hemoglobina en gases arteriales, en la presencia de requerimiento de ventilación mecánica, un umbral importante como la hemoglobina menor de 8 gramos, y en los pacientes que no tengan dificultad respiratoria o enfermedad cardíaca congénita, una hemoglobina menos de 12 gramos por decilitro lo recomiendan como umbral transfusional para el momento perioperatorio. Encuentran también en estas guías de anestesiología que la mortalidad posoperatoria va a aumentar en los pacientes que son llevados a cirugía con hematocritos menores del 40%. La recomendación va a ser optimizar estos hematocritos para mejorar los desenlaces posoperatorios y considerar los antifibrinolíticos pre y posoperatorios en los pacientes en los que sospechemos que van a tener pérdidas mayores de 40 cc por kilo, considerando en estos pacientes que pueden tener adherencias en el hígado o que tengamos que instrumentar adicionalmente accesos vasculares. Esos pacientes que se llevan a cirugía deben tener no solamente la reserva, sino la administración inicial de ácido tranexámico. Bueno, va a ser muy importante todo esto, como nos dice Gabriela. O sea, el paciente que regresa a la unidad neonatal, en caso de que todo el procedimiento se haya hecho en el quirófano o en el paciente que se ha manejado esta parte quirúrgica en la unidad neonatal, que tengamos una adecuada vigilancia. Este pacientico debe tener un monitoreo, o sea, durante todo el transoperatorio, prácticamente después del nacimiento, pero clave durante ese transoperatorio y posteriormente en el posquirúrgico, tener un monitoreo adecuado para estar pendiente de todas esas necesidades que ella nos mencionó, un control de signos vitales continuo, de cómo está esa parte, ese estado respiratorio, principalmente en los pacientes que tienen unos defectos muy grandes, como aquellos que tienen esos onfaloceles, y también cómo está ese estado cardiovascular. Como nos mencionaba el doctor Abello, que en muchas situaciones hay necesidad de, cada vez que se intenta aplicar ese silo, hay necesidad de colocar bolos por la inestabilidad que puede llevar, sobre todo si el defecto es muy grande, porque no tenemos la capacidad abdominal para poderlo introducir, sobre todo los defectos que incluyen el hígado como el onfalocele. Vamos a tener entonces un manejo muy importante de esos líquidos y electrolitos, o sea, ya desde sala de partos tenemos que ojalá tener un acceso mínimo, un acceso periférico, pero idealmente siempre ese acceso, como nos decía Gabriela, central de inserción periférica y muchas veces uno adicional. Estar vigilando ese gasto urinario, acá va a ser clave. La sonda vesical que nos va a permitir poder evaluar esa diuresis y adicionalmente poder evaluar esa presión intraabdominal que debemos de tenerla, como nos decía también el doctor Abello, entre 15 y 20 milímetros, porque de lo contrario, valores superiores me van a indicar que puedo tener un síndrome compartimental, que quizás es una de las complicaciones más graves y que tenemos que estar vigilando en ese posoperatorio en la unidad neonatal.
Este lo podemos determinar, usualmente utilizamos el catéter o la sonda vesical, pero también puede ser usarse intragástrico. Tener presente que todos estos pacienticos tienen que tener una descompresión gástrica y todo lo que tenemos alrededor del cuidado en la unidad de cuidado intensivo me va a indicar de una u otra forma cómo está este estado respiratorio cardiovascular, el mismo compromiso, el comportamiento que tiene en la parte de variables, incluyendo el dolor, y toda la parte de ventilación, donde el objetivo es optimizar la oxigenación y la ventilación, y finalmente todo lo relacionado con la nutrición. Hubo una pregunta que nos hicieron, que se hizo en el chat previamente, y fue con relación a el manejo de si relajábamos, no relajábamos, la sedación, la analgesia. Entonces, es importante en algunos de estos defectos, quizás de estudios un poquito más viejos, encontramos este que era importante traerlo presente porque muchas veces el mismo equipo, sobre todo cuando no se ha hecho un cierre primario, sino que el defecto era muy grande y se tuvo que colocar un silo, hay dificultades cada vez que lo vamos a aplicar, entonces nos interrogamos si realmente el uso de relajantes para tener, digamos, parálisis en el cierre asistido por el silo, esto aplica tanto para la gastrosquisis como para el onfalocele, si realmente los beneficios que se tienen, si son los ideales. Entonces, acá vemos este estudio, este es un estudio observacional que también es de la red pediátrica canadiense, en la cual ellos compararon los casos en los que se tenían un cierre utilizando relajación y otro grupo en el cual no se utilizaba de rutina la relajación. Entonces, acá vemos los días para el cierre primario, si bien fue mucho menor en los casos en los que se tenía y que no es lo esperado, en los casos en los que no se contaba con parálisis. El objetivo muchas veces es lograr ese cierre primario de forma más temprana, pero miren lo que nos muestra este estudio. En otros desenlaces, como son mortalidad, longitud de duración de la estancia hospitalaria, no hubo mayor diferencia, sin embargo en la duración de la ventilación mecánica, pues obvio porque va a ser muy diferente si yo tengo mi paciente relajado, va a tener una mayor duración. Con relación a, no hubo diferencias en cuando se logra la primera alimentación enteral en estos grupos, ni en la duración de nutrición parenteral, ni en otros de los desenlaces. O sea, ni bacteremia, ni síndrome compartimental, ni obstrucción intestinal, no hubo diferencias importantes entre los dos grupos. Y en esta segunda gráfica vemos un análisis de supervivencia y es el tiempo para lograr, digamos, ese cierre final. Entonces vemos como la línea que está punteada, listo, la línea punteada es cuando no se usa la parálisis, cuando se usa la parálisis o el relajante, y la línea que está completa o sólida es cuando no se utiliza. Entonces vemos que va a ser mucho más rápida la duración o el tiempo de cierre, y que es diferente a lo que esperamos cuando no utilizamos los relajantes. Entonces, esto es simplemente para que lo tengamos en cuenta en el momento en que lo vamos a utilizar. Si el objetivo es que sea más rápido el cierre, no lo vamos a lograr, pero puede ser en algunos casos necesario, sobre todo cuando se ha hecho un cierre primario de un defecto muy grande o cuando ya estamos en la fase final de la aplicatura y definitivamente no ha sido posible la introducción y para evitar otras complicaciones como pueden ser eventraciones o en fin, obedecencias de las fascias, podría considerarse, aunque acá vemos que en este estudio no hubo mayor diferencia. En cuanto a la analgesia, que vemos que va a ser clave e importante, entonces debemos de tener escalas en nuestra unidad que nos permiten identificar y monitorizar como otro signo vital la presencia o no de dolor, que en estos pacienticos básicamente va a estar dada
por la taquicardia, por la hipertensión que pueden tener y adicionalmente todas las gesticulaciones que se pueden presentar manifestándose este dolor. Debemos de contar durante toda la estancia hospitalaria, sobre todo cuando el paciente está en cuidados intensivos, en el postquirúrgico y cuando está intubado, de poder identificar de forma correcta este dolor, y va a estar muy de la mano el control de este con la evolución del posoperatorio, porque una de las manifestaciones del paciente cuando tiene dolor es que puede hacer fuerza y puede retrocedernos un paso en lo que habíamos ganado con la aplicatura del CIR. Entonces, ¿qué opciones tenemos para esa analgesia? Entonces, hay diferentes, hay muchísimos estudios al respecto. Acá quisimos traerles solamente los más importantes. Puede ser desde el momento de la cirugía, contar con analgesia multimodal, pero desafortunadamente en los neonatos y si son prematuros, que ya veíamos que idealmente no deben porque nacer antes de tiempo, no conocemos mucho de la farmacodinamia, principalmente pues en los menores de 7 días. Si vamos a hacer a utilizar analgesia o anestesia general más epidural, ¿qué beneficios tiene? Que nos prolonga la analgesia posoperatoria en muchos sitios donde se cuenta con anestesiólogos pediatras. Ellos son expertos en hacer los bloqueos y nos ayudaría bastante, sobre todo para facilitar ese posoperatorio. Y cuando utilicemos morfina debe ser siempre guiada por escalas de dolor. Estas son las dosis que se pueden utilizar dependiendo la edad de nuestros pacienticos, pero muy importante, o sea, no hacerlo de forma, digamos, sin una guía, sino siempre guiada por todas las escalas de dolor. Hay otras opciones que tenemos, como son el acetaminofén, principalmente para evitar apneas relacionadas con el procedimiento y para favorecer analgesia. Va a ser de mucha utilidad en pacientes ventilados, en esos que no podemos evaluar claramente si presentan apneas o no. Ya nos había dicho el doctor que las experiencias tan bonitas que tienen sin necesidad de intubación, tenemos que tener presente con el acetaminofén que se puede administrar de uso endovenoso y que el uso combinado con la morfina puede llevarnos a menor necesidad de morfina. Va a tener un efecto, entonces, ahorrador de opioides y vamos a tener menos efectos adversos bastante conocidos por el riesgo que tenemos con la utilización de la morfina. La analgesia otro tipo de analgesia que es posible es la analgesia que nos da la sacarosa, que nos mencionó en algún momento también el doctor, que en su protocolo lo tenían, pero no siempre es posible hacerlo. El otro analgésico que nos ayuda bastante es el fentanil, principalmente en los pacientes ventilados, que es lo que ocurre que cuando lo comparamos con la morfina, vamos a tener menor hilio cuando utilizamos el fentanil comparativamente con la morfina, pero podemos tener otras complicaciones y otros efectos adversos como son el de la retención urinaria. Entonces, esto lo podemos disminuir un poco si tenemos la oportunidad, y lo ideal es tener esa sonda vesical, no solamente para la medición del gasto urinario, de la presión intraabdominal, sino también en los casos en que tengamos retenciones urinarias por el fentanil. Tener presente entonces la medición del dolor en todos los procedimientos durante el posoperatorio. ¿Cuál es un problema que tenemos que anticiparnos? Es el retraso que podemos tener en la extubación en estos pacienticos. Tener presente que rápidamente puede desarrollar taquifilaxia y abstinencia, entonces en el uso prolongado ya en los primeros días tenemos que empezar a prevenir y anticiparnos al manejo de esta abstinencia. No voy a profundizar mucho en la parte nutricional, entonces ya digamos que
antes de pasar a los protocolos que queremos mostrarles, hablar un poquito de lo que es la ventilación, tener presente que en estos defectos vamos a tener un aumento muy importante de la presión intraabdominal. En algunos casos, sobre todo cuando tenemos onfaloceles muy grandes, podemos tener también algo de hipoplasia pulmonar y que haya una hipertensión pulmonar que puede ser de difícil manejo. Tenemos que tener mucha precaución con los parámetros ventilatorios que utilicemos. Incluso estos pacienticos pueden llegar a necesitar picos altos entre 25 y 30 y que sean difíciles de manejar, porque con la ventilación podemos tener caídas en el gasto cardíaco, teniendo en cuenta que van a necesitar unas presiones inspiratorias picos tan altas, y eso va a llevar a alteraciones a nivel de la perfusión renal e intestinal que no lo queremos. Entonces, una opción cuando la presión inspiratoria pico es muy alta es pasarlos y cambiarnos de modo, ya no utilizar una ventilación convencional, que va a depender mucho del modo que ustedes habitualmente usen en sus unidades neonatales, teniendo en cuenta en el postoperatorio muy seguramente el asistido controlado va a ser un modo de elección de forma temprana, y ya según la experiencia que ustedes tengan, o SIMB, idealmente siempre con volumen garantizado, con frecuencias altas en el postoperatorio inmediato, y dependiendo la sedación que tengamos, podemos cambiar rápidamente a modos de presión soporte con volumen garantizado, que son mucho más fisiológicos. Pero definitivamente en aquellos pacientes que nos están pidiendo presiones inspiratorias picos muy altas, para evitar esta alteración en la perfusión, debemos de cambiar rápidamente a ventilación de alta frecuencia, que no tiene tanta repercusión en la presión que se da a nivel abdominal y va a favorecernos y ayudarnos a poder clicar estos hilos cuando los tenemos. Como les mencionaba entonces, de nutrición, el mensaje que queremos dar es que va a ser clave la nutrición enteral trófica, que tenemos que tener muy presente en estas condiciones de defectos de pared abdominal y atresias intestinales, el hilio postoperatorio. Tenemos que estar vigilando ese tránsito intestinal, que el débito de la sonda nos va a permitir poder identificar cómo está ese tránsito, y que definitivamente tenemos que anticiparnos a los riesgos que existen en el retraso del inicio de esa alimentación enteral, que puede llevar a demoras en esa maduración, en la activación enzimática, tener presente que tenemos defectos en el tracto gastrointestinal que llevan a que se presenten mucosas delgadas, atrofias de microvellosidades, traslocación bacteriana es una de las complicaciones más importantes, y que va a ser clave esa nutrición en toda la regeneración de ese tejido tisular. Entonces, tener presente los beneficios, que vamos a tener menor tiempo de hilio postoperatorio, que la adaptación en gastrosquisis y atresias puede demorar bastante, ya lo vamos a profundizar más en las charlas con relación a alimentación y a complicaciones de estos dos grandes defectos, así como de atresia intestinal, disminución de la estancia hospitalaria, acelerar el tiempo de nutrición total y disminuye todas las complicaciones, sobre todo las complicaciones infecciosas que se pueden presentar en estos pacienticos con esos accesos centrales de mayor duración. Y ya antes de mostrarles la última propuesta que tenemos, quisimos traerles este estudio como anticiparnos un poco a la importancia que en nuestras instituciones tengamos adherencias a diferentes guías o a diferentes protocolos. Esta es un estudio que se hizo en un grupo de instituciones a nivel universitario en la Universidad de California, que son diferentes hospitales, y ellos quisieron evaluar un protocolo que tenían de manejo de una de sus guías quirúrgicas, que estaba, el protocolo lo habían hecho, el protocolo que tenían para el manejo de la gastrosquisis en el 2015, y lo tenían muy claro, tenían como la guía quirúrgica, cuándo era el silo utilizado, cuándo era que se esperaba el cierre, cuándo era pues como la recomendación. También la descompresión que requerían tanto gástrica como rectal y las estrategias para facilitar la reducción. Adicionalmente tenían unas guías en la parte ventilatoria, como la intubación de rutina, la parálisis o los relajantes no eran recomendados cuando se tenía reducción
de ese silo. La guía de antibióticos, ellos utilizaban antibióticos, ampicilina y gentamicina como de elección profiláctica, y lo descontinuaban alrededor de las 48 horas cuando se hacía luego del cierre abdominal y cuando no había un aislamiento de ningún germen o cuando el paciente estaba clínicamente estable. Tenían unas guías claras del manejo del dolor. Ellos no recomendaban pues el uso de medicamentos narcóticos, descontinuaban los opioides 48 horas después del cierre abdominal, siempre tenían un acceso central venoso y tenían su protocolo para la inserción y la descontinuación de este cuando ya se lograba una nutrición enteral de 100 calorías por kilo por día, y tenían unas guías de alimentación. Iniciaban la alimentación de forma temprana cuando ya no tenían un drenaje bilioso en la sonda gástrica. Preferían siempre la utilización de leche materna, no de fórmula, y los ascensos que hacían era de alrededor de 20 centímetros por kilo por día según tolerancia. Entonces ellos evaluaron este protocolo y lo compararon con un histórico. Entonces vemos acá, tenían un periodo preimplementación de este protocolo que fue entre el 2007 y el 2012, y lo compararon con luego de la implementación entre el 2015 y el 2018. Entonces miren lo que encontraron. Encontraron que hubo diferencias, aunque los números pues no son muy grandes. Ellos encontraron diferencias en los días en que lograban el cierre del silo. Hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque uno diría, bueno, de 5 a 3 días, pero son mucho lo que puede implicar en los desenlaces de esos pacientes. La duración de la ventilación también fue mucho menor. El día de antibióticos y la dosis, pues el día en que se iniciaba la alimentación, así como la duración del catéter central también hubo diferencias. Entonces ellos consideraron que a pesar de que en otros desenlaces no encontraron muchas diferencias, como fue de pronto la duración de la hospitalización, sí se vio reflejado este protocolo y esta guía de manejo, y que tuviera una adherencia importante, sobre todo en todos los gastos relacionados con los cuidados de esos pacienticos a nivel de la unidad. Posterior a este estudio, cambiaron su guía e implementaron esta, que miren que cada vez está mucho más sencilla y de pronto mucho más consistente con lo que nos mencionaba el doctor de su experiencia en el cierre de estos pacientes, en que no había necesidad de intubación, no había necesidad de colocar una anestesia, sino que consideraban la sacarosa al lado de la cama. El paciente solamente le colocaban oxígeno cuando era completamente necesario por la pulsoximetría. Tenían un acceso incluso periférico inicial y siempre la descompresión. Tenían para el manejo del dolor o proponían la sacarosa oral, y que solamente en algunas situaciones puntuales se colocaban los opioides, limitados prácticamente al cierre, y cuando era necesario solamente una dosis para evitar la apnea y la necesidad de intubación. Y la alimentación, ellos tenían muy importante un protocolo de uso temprano de calostro, y al menos 4 veces diarias. Entonces, acá podemos ver cómo el tener protocolos en nuestras instituciones, que haya una buena adherencia, nos pueden ayudar. Les traje esto porque tenemos una propuesta con Gabriela y queremos contarles qué hay al respecto. O sea, no es propuesta nuestra, sino que es el protocolo ERAS, que vamos a repasar qué se trata, y Gabriela nos va a contar un poquito de esto. Bueno, entonces el protocolo ERAS es uno de los protocolos, es una organización en realidad sin ánimo de lucro que se llama Enhanced Recovery After Surgery. Son un grupo de cirujanos, nutricionistas, intensivistas y anestesiólogos que lo que hizo fue organizarse para buscar garantizar menor morbilidad posoperatoria, disminución de la estancia hospitalaria y disminución de costos.
Es un grupo que inicialmente se diseñó para la cirugía de adultos y su primera incursión fue en la cirugía colorectal, pero ha venido ganando mucho peso a nivel internacional y el año pasado publican las primeras guías de ERAS para la cirugía neonatal. ¿Qué hacen ellos? Evalúan todas las características que van a favorecer estas tres condiciones, que van a disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes y a disminuir la morbilidad. También evalúan las características de satisfacción de cada uno de los pacientes, pues en este caso de los padres de los pacientes, para tratar de garantizar y de dar unos protocolos establecidos a nivel mundial de cuáles van a ser las recomendaciones en las prácticas clínicas para el manejo preoperatorio, perioperatorio y posoperatorio de los pacientes, como un grupo multidisciplinario. Ellos inicialmente hablan del manejo preoperatorio, hablan de la profilaxis antibiótica porque es la distribución usual de las guías de ellos. Encuentran que en realidad, a pesar de que no hay una evidencia específica en la cirugía abdominal mayor de los neonatos, puede encontrarse que puede hacerse la extrapolación de la cirugía de adultos, en los cuales recomiendan administrar antibiótico antes de los 60 minutos previos a la incisión o al manejo de las asas. Ellos evalúan qué tipo de antibióticos y encuentran que en la realidad la mayoría de los reportes son independientes para para los aislamientos microbiológicos de cada una de las unidades. Encuentran que la duración del manejo antibiótico en la mayoría de los protocolos para el manejo de los pacientes en posoperatorio no tiene una evidencia fuerte. Sin embargo, la recomendación que ellos hacen es prorrogar por más de 24 horas únicamente si tiene una indicación terapéutica. Si los pacientes no tienen indicación terapéutica para requerir manejo antibiótico adicional, se debe suspender el antibiótico en el momento de la administración profiláctica según las consideraciones del cirujano. Lo más importante que recalcan ellos, y es una de las pocas recomendaciones fuertes que hacen, es prevenir la hipotermia intraoperatoria tratando de garantizar la normotermia, no solo con mantas de calor, sino también con la administración de líquidos tibios y garantizar la disminución de las pérdidas de calor en estos neonatos. Hablan también del manejo de líquidos. Ellos hablan que la recomendación va a ser siempre la monitoría intraoperatoria con gases del equilibrio hidroelectrolítico de estos pacientes, y la reanimación debe realizarse con soluciones isotónicas con glucosa. Esto mejora los desenlaces posoperatorios en cuanto a tiempo de estancia hospitalaria y disminución de morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico. Cuando hablan de la analgesia, hacen un énfasis especial en el manejo del acetaminofén, que disminuye el requerimiento de morfina. Hablan también que en realidad no en todas las instituciones hay disponibilidad de acetaminofén endovenoso. Sin embargo, a pesar de que no hay unas guías lo suficientemente fuertes para recomendar el uso de acetaminofén rectal en el paciente neonatal, va a tener una evidencia en cuanto a la disminución de los requerimientos de dosis de morfina. Los opioides no tienen mucha evidencia en cuanto a la superioridad o la inferioridad comparado con otro tipo de analgesia. Sin embargo, la recomendación es siempre utilizar la analgesia multimodal con técnicas anestésicas regionales asociadas a la anestesia general y aumentar los intervalos de la administración de opioides, disminuir el volumen de las dosis para así disminuir los ciclos posoperatorios y disminuir la estancia intrahospitalaria. Y cuando hablan de las técnicas asistidas de anestesia regional, hablan de la caudalidad de la epidural, en la cual lo que sí encuentran es una reducción de opioides, disminución de falla ventilatoria y disminuye el tiempo de tránsito intestinal de estos pacientes, pues garantizando con estas dos características una estancia hospitalaria menor y unos desenlaces favorables. La otra recomendación fuerte que hacen es la sucrosa o la dextrosa lingual. Encuentran que en realidad, a pesar de que no está estudiada en procedimientos quirúrgicos, sí tiene muy buena evidencia en los procedimientos de invasión que se hacen en las unidades neonatales, venopunciones, paso de sondas nasogástricas, paso de sondas vesicales, y se encuentra que al extrapolar estos datos podría ser beneficioso porque estos pacientes no solamente están sometidos al dolor posoperatorio, sino que también son pacientes que están poliinvadidos y que continúan en las rutinas de manipulación usuales de la unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces hablan que la recomendación va a ser administrar sucrosa o dextrosa lingual siempre que se manipule a estos neonatos para disminuir los índices de dolor en las escalas.
La hemoglobina, cuando verifican la parte de la hemoglobina en los pacientes, no encuentran una claridad en guías, sin embargo, cuando hacen una revisión sistemática de la literatura, encuentran que la recomendación usual es que los pacientes deben tener una hemoglobina por encima de 9 gramos en los niños que no necesiten oxígeno suplementario ni ventilación mecánica y más de 11 gramos en los pacientes que requieran oxígeno suplementario o tengan cardiopatías asociadas. Encuentran que en realidad una de las condiciones más importantes en el manejo del paciente neonatal va a ser la comunicación perioperatoria y que a diferencia de los adultos esto ha sido lo que más ha marcado la satisfacción en los padres de los niños. Y se refieren a la comunicación perioperatoria no solo con las listas de chequeo que se hace al interior de los procedimientos quirúrgicos, sino también a completar tareas urgentes antes del traslado de los niños, presencia permanente de todo el equipo quirúrgico en los momentos pues, que se requiere para dar información a los padres y en un entrenamiento adecuado para que todos estemos enterados de cuál va a ser nuestra posición en las tareas que se asignan para ese neonato. Y en cuanto a esto, también involucran a los familiares en cuanto a sus tareas. Siempre la recomendación de ERAS va a ser una valoración prenatal efectiva en la cual los padres tengan la claridad de cuál va a ser el plan de manejo de los pacientes. Vamos a tener que tener en cuenta un entrenamiento continuo para estas madres, no solamente en el manejo de la nutrición de sus neonatos, sino también en el manejo de sus heridas quirúrgicas y en la evolución de ellos, y siempre asesorar a los padres con ayudas visuales para que identifiquen cuáles son las características y los factores de riesgo de estos neonatos. En cuanto al posoperatorio, que es la última ventana que habla el ERAS, hablan de la nutrición temprana y más adelante lo vamos a abordar en las otras charlas. La nutrición temprana va a tener las evidencias más importantes en cuanto a la recuperación, menor estancia intrahospitalaria y disminución de riesgos de infección de sitio operatorio. Ellos hacen la revisión de la literatura y encuentran que va a ser una de las medidas más efectivas en el manejo temprano de los neonatos. No aumenta la fuga anastomótica, no hay evidencia que soporte que aumenta la enterocolitis necrosante en estos pacientes y es seguro empezar a administrar nutrición temprana en tiempos entre 24 y 48 horas. ¿Con qué tipo de nutrición? Siempre van a favorecer la lactancia materna, favorece la adaptación intestinal con los probióticos y los prebióticos, suprime el crecimiento de bacterias oportunistas y es la recomendación inicial como inicio de alimentación trófica. Hacen una recomendación especial y es en la monitoría del sodio urinario, como ya les había mencionado. Las hiponatremias de estos pacientes usualmente no son detectadas a tiempo. Es muy especial en el paciente con estomas estar con un seguimiento del sodio urinario y aunque ellos encuentran que tiene un bajo nivel de evidencia, consideraron en la revisión de sus guías que en realidad es una de las características más importantes para disminuir la morbilidad en los pacientes que son llevados a cirugía de atresia intestinal y que se llevan definitivamente estomas. Ellos la recomendación que hacen es suplementar el sodio a nivel parenteral si tenemos niveles séricos mayores de 30 milimoles por litro en la monitoría del sodio urinario. Y el uso de enteroclisis lo hablan especialmente en los pacientes con atresias intestinales. En la literatura que se revisó para el protocolo se encontraron pues que algunos de estos pacientes definitivamente no pueden ser llevados a anastomosis primaria y que cuando no se pueden llevar a anastomosis primaria, una de las características de más alta mortalidad y morbilidad en los pacientes es el manejo de sus estomas. Cuando hablan del uso de enteroclisis es el paso del bolo alimenticio del estoma hacia la fístula mucosa y encuentran que en realidad disminuye la estancia hospitalaria, favorece a mayor ganancia ponderal de estos pacientes, menos tiempo de nutrición parenteral y menos colestasis con menos riesgo de falla hepática asociada a nutrición parenteral. Y estas son las recomendaciones en general que hacen las guías. Es un abordaje nuevo que están utilizando, en realidad no tenían unas guías claras para el paciente neonatal, hablan que a pesar de que hay muy poca evidencia al respecto, que no se puede aseverar que el manejo va a ser efectivo únicamente con estas condiciones, es el primer paso que hace la sociedad para entrar a regular también los diferentes protocolos que podrían proponerse para el manejo de todos los pacientes quirúrgicos en la etapa neonatal, no solo en la cirugía abdominal mayor, sino en general en cualquier paciente quirúrgico. Y ya para concluir, tenemos que tener muy en cuenta que en realidad los protocolos va a ser la recomendación más importante en el manejo tanto preoperatorio como posoperatorio.
no para seguirlo ciegamente, porque tenemos que tener en cuenta que los pacientes son individuales y que en realidad todos tienen factores de riesgos diferentes, sino para tener una lista de chequeo que garantice la mejor atención de estos pacientes, brindándoles lo que conocemos que les va a servir más. Individualizar a cada uno de ellos, en realidad la literatura no tiene una evidencia que favorezca fuertemente algunas condiciones, sin embargo tenemos que tener muy en cuenta que la nutrición enteral temprana es la única medida que hasta el momento ha demostrado una evidencia lo suficientemente fuerte para recomendarla en todos los protocolos establecidos y que algunos de los factores de peor pronóstico están directamente relacionados con el riesgo de intestino corto en estas patologías que estamos evaluando el día de hoy. Entonces más adelante vamos a tener la charla del intestino corto para que estemos muy atentos a cuáles son los factores que podemos analizar, tanto cirujanos como neonatólogos, para favorecer la atención de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.